Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos. Al Dios Santo celebremos, que nos llena de alegría, y subamos hasta el monte donde Dios se sacrifica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal, y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Nos damos la bienvenida al haber venido a la casa de Dios para celebrar la Santa Misa. Ahora ofrezcamos la Santa Misa a Dios por todas las intenciones que tengamos en particular. Ofrecemos la misa a Dios por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Y en silencio y con humildad, reconociendo nuestras debilidades humanas, pidamos a Dios perdón de nuestras culpas. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad del corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, escuchemos con atención la palabra de Dios. Fijémonos bien cuál es el ayuno que Dios nos pide. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar,
para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento, abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal para que vivan, y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Al escuchar la primera lectura del libro del profeta Isaías, el ayuno que Dios quiere es el sacrificio que hacemos nosotros por los demás. ¿Para qué ayunamos si ni nos ves ni te das cuenta lo que hacemos? Y dijo: oh Dios, ¿acaso voy a hacerles caso? El ayuno que ustedes ofrecen, ¿para qué les sirve si después de ayunar ustedes mismos se buscan para darse de puñetazos? Dejen de oprimir, quiten la opresión que tienen sobre los demás
Dejen de oprimir a los demás. Dejen de hacer sufrir a los demás. Y entonces cuando de veras se sacrifiquen por el otro, tengan piedad y compasión del otro, entonces sí los voy a escuchar. Por lo tanto, los ayunos que realizamos, los ayunos de abstinencia, de no comer eso, de aquello otro, cualquier sacrificio que ofrezcamos, si no lleva a la caridad, no sirve de nada. Si no nos lleva a un compromiso hacia los demás, no sirve de nada. No es tomado en cuenta por Dios. Y ayunamos o hacemos sacrificios en vano cuando no hay caridad. ¿Y qué es vivir esa caridad? El ejemplo, nos encontramos la respuesta en el Evangelio. Los fariseos cuestionan a Cristo: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí ayunamos? ¿Por qué no ayunan? Y Cristo dijo: ¿cómo van a ayunar los amigos del esposo si está con ellos? Y ayunarán cuando les quiten al esposo, pero mientras no van a ayunar. ¿Y cuál es el ayuno? Entonces, esa es la pregunta: ¿cuál es el ayuno? Para ellos el ayuno es la abstinencia de comer, de alimentarse. Ese era para ellos el ayuno. Y Cristo quiere que entiendan que el ayuno que sus discípulos realizan no es como el que ellos piensan, ni tampoco Cristo vino a enseñarles el ayuno de los que están ellos acostumbrados. Cristo vino a enseñarnos que el verdadero ayuno está el sacrificio por el otro, la entrega por el otro, sí, pero no basta ayunar por ayunar. Si ellos ayunan, estaban juzgando a los discípulos. ¿Dónde está el ayuno? El ayuno que ustedes ofrecen, lo primero que tienen que hacer es tener caridad para con el otro. Y al estar juzgando a los discípulos, porque estaban comiendo, ya estaban juzgando, ya estaban criticando, y habían ayunado. Por eso Cristo quiere que ellos aprendan. Ese ayuno que ustedes realizan, ustedes lo único que hacen es solamente estar: yo hice esto y el otro no. Y estar siempre en esa comparación y sentirse mejor que el otro. Es un grave error. Por lo tanto, Cristo les enseña que el ayuno que los discípulos conocen y realizan es el vivir la caridad para con los demás. El que se sacrifican con amor por los demás. Que no hacen las cosas por hacer, sino que las hacen de corazón, porque lo sienten y se preocupan por los demás. Buscan siempre el bien de los demás. Ese es el ayuno. Por eso dijo él: ¿cómo van a ayunar si están con el esposo? Van a ayunar cuando les quiten al esposo. ¿Y cuándo ayunaron los discípulos? El ayuno es este: cuando a Cristo lo toman preso, se lo llevan para condenarlo, empieza el ayuno de ellos. El ayuno es el sacrificio, el pensar en Él. Viene entonces el sacrificio, y es ante todo el ayuno el poder entender lo que el Maestro les ha enseñado y poderlo vivir. Porque entonces vino el sufrimiento, vino el sacrificio, cuando les quitan al Maestro, cuando se lo llevan preso, cuando lo van a azotar, cuando ven cómo lo tratan. Entonces viene el sacrificio. Es ante todo el entender al otro, el unirse al dolor del otro, al sentir del otro, al sufrimiento del otro. Entonces vino el ayuno y vino el sacrificio de los discípulos. Y allí es donde se debe de entender: van a ayunar cuando les quiten al esposo. Y eso entonces viene ese ayuno en cuando les quitaron a Cristo Jesús. Por eso entonces el ayuno es que te unas al sentir y al dolor del otro, al sufrimiento del otro, al que está oprimido en las críticas. Esa es opresión. Al que es atacado, incomprendido, esa es opresión. Al que no es valorado, esa es opresión. Al que no se le escucha, esa es opresión. Cuando dejes de oprimir a tu hermano, entonces te voy a escuchar. Pero mientras podrás ofrecer los ayunos que quieras, los sacrificios que tú quieras, pero mientras seas injusto con los demás, olvídate que voy a tomarte en cuenta tus sacrificios. Y Dios no toma en cuenta los ayunos
y sacrificios que hagamos. Ningún tipo de sacrificio, mientras no tengamos caridad para con el hermano. Al atacarlo, al no comprenderlo, al humillarlo, al tratarlo mal, al despreciarlo, esos ayunos y sacrificios que hacemos no cuentan para nada. Contarán los ayunos, el ayuno verdadero que Dios quiere es el compadecernos de los demás, el unirnos al dolor del otro, al sufrimiento. Si Cristo lo tomaron preso y nunca lo escucharon, no lo comprendieron, fueron injustos, ahí vino el ayuno de los discípulos, al unirse al incomprendido, al que es atacado injustamente, al que en su silencio sufre. Se unieron a su sentir y que todo lo hacía por los demás. Por eso es el ayuno. Es unirnos a Cristo en su dolor, en sus sentimientos hacia los demás, la comprensión hacia el otro, el perdón hacia el otro, el poder unirnos a la soledad del otro, aquel que nadie comprende, que nadie escucha, que es atacado injustamente, aquel que no es valorado, el que es despreciado. Cuando nos unamos a él, a su dolor, ese es el ayuno. Este es el ayuno que Dios quiere. Y no solamente es el ayuno en tiempos de Cuaresma, el ayuno es diario, diario es el ayuno. Diario tendremos, ante todo, que poder unirnos al dolor del otro, al sentir del otro. Y cuando hagamos eso, entonces será un verdadero ayuno, porque es un sacrificio que sale del corazón para poder comprender al otro. Y entonces seremos escuchados por Dios en aquello que le pedimos. Y entonces lo que hagamos, eso será agradable a Dios. Pónganse de pie.